buenos días, soy la profesora Jimena Montes. Para hoy lo que tenemos es ecuaciones con módulos segunda parte, ¿sí? ¿Por qué le pusimos segunda parte? Porque, como verán, las ecuaciones son un poco más complejas. En la primera tenemos en el primer miembro un módulo, en el segundo sí, un término también con incógnitas. En esta, por ejemplo, tenemos módulo y módulo en ambos miembros. Y acá, bueno, está en rojo porque viene a ser, este va a ser nuestro bonus track. Y lo que sí quiero es comenzar con algo así sencillo para poder recordar e introducir el tema, ¿sí? Así que vamos a comenzar cuando directamente en el segundo miembro tenemos un número y nos permite también recordar el concepto de módulo y demás para pasar a las otras. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Comenzamos. Bueno. Acá lo que tenemos un número, si estas como las antiguas por así decirlo, tenemos que recordar que se va a dividir en dos posibilidades, uno cuando dé 1 positivo y otro cuando dé 1 negativo, con la definición de módulo. Así que vamos a recordar eso, ¿sí? 3x más 2 es igual a 1 o 3x más 2 es igual a menos 1. Hasta que no hay nada nuevo y empezamos a calcular el valor de x con el despeje conocido, ¿sí? 3x menos 1 y x es igual a menos 1/3. ¿Va bien? Primera solución. La segunda solución, despejamos. Menos 1 menos 2, menos 3. Y menos 3 dividido 3, x es igual a menos 1. ¿Sí? Siempre lo que tenemos que hacer luego de una ecuación es verificar si las dos son respuestas correctas, ¿sí? O hay una o tal vez ninguna. Bueno, estas ya fueron verificadas por mí, así que confíen en mí, dan las dos con las dos soluciones. Pasamos, ahora sí, que recordamos el concepto, a algo un poquito más complejo, pero que sigue en la misma línea, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos módulo y en el segundo miembro x más 4. Siguiendo el concepto de hace un rato, esto nos tendría también, vamos a dividir en dos, y uno es cuando esto sea positivo y el otro es cuando esto sea negativo. Quedaría así: 3x más 2 es igual a x más 4 o 3x más 2 es igual a menos y toda esa expresión positiva y negativa. ¿Se vio? Como hicimos hace un rato. Acá juntamos las x en un miembro. 2x es igual a 2. Pasamos. Y finalmente nos da la primera solución, x es igual a 1. En la segunda solución utilizamos todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de todos estos años. Juntamos los términos semejantes en un miembro. Menos 6. Esto da 4x. El 4 lo vamos a pasar dividiendo. Y acá simplificamos. La segunda solución, menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decir que la solución va a ser 1 y menos 3 medios. También las dos ya están verificadas, así que quédense tranquilos, queda. Pero ven cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, con una solución positiva, una negativa, y después sí hay que tomarse un minutito más y verificar si los resultados son buenos, ¿sí? Verifican la ecuación. Así que pasamos ahora a nuestro tercer ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces, módulo de un lado y módulo del otro, vamos a utilizar este recurso que dice dividimos a ambos miembros por la expresión que figura en el segundo miembro. Dividimos por x más 1 y dividimos por x más 1. Acá lo que tenemos que hacer es una salvedad para poder hacer esto, porque si x vale menos 1 más 1 da 0 y no se puede dividir por 0. Entonces lo que nosotros tenemos que poner es, todo esto lo vamos a hacer siempre y cuando, hacemos como un llamadito, x más 1 sea
distinto de 0. ¿Se entiende? Porque si vale 0, no podemos hacer esto, no se puede dividir por 0. Es indeterminado. Entonces, acá pasamos, despejamos la x y nos da que x tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, con esta salvedad podemos continuar resolviendo el ejercicio. Si no hago esta salvedad, el ejercicio pasa a estar mal, ¿sí? Entonces, volvemos al ejercicio, dividimos a ambos miembros por lo que figura en el segundo miembro. Esto es muy fácil porque al ser las dos expresiones iguales, estar dividiendo da 1, ¿sí? Podemos simplificarlo, da 1. ¿No? Luego de hacer esta salvedad. Y en este lado tenemos que utilizar una propiedad que yo acá la traje, que dice, miren, dice, el valor absoluto de un cociente, de una división, es igual al cociente de los valores absolutos de sus módulos, siendo el denominador distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Miren esta parte acá. ¿Ven que es como esta? Que hay un módulo en el numerador y un módulo en el denominador. Entonces nosotros podemos poner un módulo grande y directamente lo que figura en el numerador, ponerlo en el numerador y así con lo otro. ¿Cómo se traduce esta propiedad acá? De hecho, miren acá el ejemplo. Así estaríamos nosotros ahora, ponemos un módulo grande y ponemos lo que figura arriba arriba y abajo abajo, sabiendo que lo de arriba es numerador y abajo denominador. Entonces ponemos un módulo grande y ponemos 3x más 2 dividido x más 1. Ahora, si miramos esta situación, nos quedó como la primera que resolvimos. En el segundo miembro, un número. Se hace para esto, ¿sí? Abrimos ahora en 2 y decimos, cuando todo esto es igual a 1, o cuando todo esto, que viene a ser 3x más 2 dividido x más 1 es igual a menos 1. ¿Lo ven así? Bien, ahí tenemos que comenzar a despejar. 3x más 2 es igual a 1 por x más 1. Pasamos multiplicando. 3x más 2. Acá no vale ni la pena hacer una distributiva, así con un 1 nos va a dar lo mismo. Juntamos los términos semejantes en un lado, los números en el otro. Y ahí tenemos la primera solución, un medio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir con la segunda solución, que es igual. Menos 1 por, todo esto siempre entre paréntesis, ¿sí? El denominador que lo paso multiplicando. ¿Sí? Acá sabemos que la distributiva, quizás por el signo, hay que prestar un poquito más de atención, que nos va a dar menos 1 por x, menos por más, menos, y 1 por 1, 1. Juntamos términos semejantes en un miembro, los números en el otro, menos 3, acá da 4x, y x es igual a menos 3 medios. 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. Ahí está. Entonces, solución. Solución. Menos 1 medio y menos 3 cuartos. ¿Sí? Perfecto. Lo voy a remarcar acá mejor. Me quedó medio. ¿Sí? Así que bueno, este sería el caso de módulo en ambos miembros. A ver, ¿con qué seguimos? Bueno, este está en coloradito y es como habíamos dicho nuestro bonus track. A ver qué pasa. En realidad, al principio es una situación que ya, vimos en el segundo ejemplo. Por lo tanto, no debería tener mayor complicación. Hago x más 1 es igual a 2x más 11 o x más 1 es igual a menos toda esta expresión, 2x más 11. ¿Bien? Y ahí empiezo a resolver. 11, acá tengo un 10, acá tengo, ¿sí? Menos 10 sería una solución. Y ahora voy con la segunda posibilidad. Este menos, cambiamos los signos de dentro del paréntesis, juntamos los términos semejantes,
Menos 11 menos 1, menos 12. Acá tenemos 3x menos 12 dividido, bueno, acá no haría falta el paréntesis, ¿sí? Sigue siendo positivo, menos 4. Perfecto, bueno, hasta acá en realidad no hay nada como nuevo, ¿sí? El tema está en que yo les había dicho que las anteriores las verifiqué todos y ya les contaba que daban. En esta en particular lo que quiero que hagamos juntos es la verificación. Vamos a verificar esta ecuación con esta solución y luego con esta, ¿sí? La vamos a hacer de este costado. Verificación. Entonces, agarro el ejercicio como aparecía, más 11, y voy a reemplazar a x en cada lugar en donde aparezca por menos 10. Entonces va a ser menos 10 más 1 y 2 por menos 10 más 11. Menos 10 más 1 da menos 9. Acá da menos 20 más 11. Y acá esto cuánto va a dar. 9 positivo, el módulo de menos 9 más 9. Y acá va a dar menos 9. Se ve que esto no verifica en ambos miembros, no da lo mismo. Por lo tanto, esta no es solución. ¿Sí? No es solución del ejercicio, ya vimos que no dio una igualdad. Voy a probar a ver si el menos 4 sí es. Vuelvo a copiar la expresión original del ejercicio. Y voy a reemplazar ahora por x menos 4 en ambos lugares donde aparece la incógnita. Menos 4 más 1 es igual a 2 por menos 4 más 11. Menos 4 más 1, menos 3. 2 por menos 4, menos 8 más 11. Y esto, el módulo de menos 3 es 3 positivo y menos 8 más 11 es 3 positivo. Así que vemos que acá esta sí verifica. Por lo tanto, la solución de este ejercicio va a ser únicamente menos 4. Esto era el bonus track de hoy, para que vean que siempre hay que verificar y no tratar de sacarse rápido el ejercicio, sino dar bien las respuestas, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por hoy. Y bueno, estamos en ecuaciones segunda parte, ya más complejas. Espero que hayan entendido y nos vemos la próxima. Bueno, llegamos al final del video. Quedaría decir que te podés suscribir al canal si es que querés ir recibiendo nuevos contenidos de matemáticas semanalmente. En caso de que te haya parecido interesante y hayas aprendido, y cualquier comentario y cualquier preguntita que quieras hacerme, estoy a tu disposición. Saludos.